Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 2 sobre sustancias puras. Primeramente les muestro el contenido que desarrollaremos previamente investigado por ustedes. Sustancia pura, proceso de cambio de fase de sustancias puras, uso de diagrama de propiedades de cambio de fase y tablas de propiedades en la resolución de problemas. Es necesario definir sustancia pura. Un concepto sencillo se muestra en la presentación. Es una sustancia que mantiene su composición química sin importar la fase. Es decir, la sustancia puede estar en fase sólida o líquida o gaseosa y su composición química permanecerá intacta. Ejemplo de ello sería el agua, que en sus tres fases mantiene su composición química, ¿ok? Hablando de fases, es necesario recordar las características moleculares de cada una. En lo que respecta a la fase sólida, las moléculas están organizadas y su fuerza de atracción es es grande. La fase líquida es similar a la fase sólida, solo que las moléculas pueden trasladarse y rotar libremente. Y la fase gaseosa, las moléculas están distantes entre sí y se mueven al azar. Entrando un poco más en materia, hablaremos de los procesos de cambio de fase de las sustancias puras. Aún cuando lo detallaremos y analizaremos a profundidad en la resolución de ejercicios, es necesario que conozcas las características particulares de los estados. Cuando hablamos de líquido comprimido, la presión es igual a la presión de saturación y la temperatura es menor a la temperatura de saturación, lo cual se resume en que no está a punto de evaporarse. Líquido saturado, la presión y la temperatura son igual a la temperatura y presión de saturación. En este caso, el líquido está a punto de evaporarse. Cuando hablamos de mezcla, la temperatura es igual a la temperatura de saturación y la presión es igual a la presión de saturación. Hay cantidades iguales de líquido y de vapor. En cuanto al vapor saturado, la temperatura es igual a la temperatura de saturación y la presión es igual a la presión de saturación. Y es importante saber que en este caso el vapor está a punto de condensarse. Y en cuanto al vapor sobrecalentado, la temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Entiéndase y recordemos que cuando hablamos de saturación nos referimos al punto en el cual el, el líquido o la sustancia cambia de fase. En cuanto al diagrama de propiedades, nos ayuda de alguna manera a comprender lo anteriormente explicado. Los estados líquidos saturados y vapor saturado se unen por medio de dos líneas y estas convergen en el punto crítico. La región de la izquierda corresponde al líquido comprimido y a la derecha de la línea se encuentra vapor sobrecalentado. Bien, dentro de ese domo termodinámico vamos a encontrar lo que es la región de mezcla. Ahora bien, para resolver los ejercicios o problemas de este tema debemos apoyarnos en una tabla de propiedades termodinámicas que detallan valores de propiedades en cada una de las fases explicadas anteriormente. Se encontrarán de acuerdo a las tres regiones de interés: líquido comprimido, líquido saturado y vapor sobrecalentado. Es necesario conocer las propiedades para saber en qué estado se encuentra el sistema que analizamos. Aclarar las dudas, les informo que para la siguiente clase tienen como responsabilidad investigar técnica para la resolución de problemas aplicando procesos de cambio de fase de sustancias puras. Muchas gracias por su atención.